somos uno en el amor divino. La iglesia de Jesús en el mundo, un solo cuerpo. Hola, hola, saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros en este espacio que sin lugar a dudas nace en el corazón de Dios. Es un espacio nuevo donde queremos llegar a la iglesia en general. Por eso hemos querido llamarlo La Iglesia. En este espacio vamos a tratar diferentes temas que son importantes para nuestra vida. Me presento, mi nombre es Marta Fernández y mi esposito, mi amor, preséntate. Muy buenos días, amor. Mi nombre es Ricardo Joya. Como dice mi esposa, somos pastores. Y este es un espacio donde podremos interactuar, donde podremos aclarar dudas acerca de la fe, de la iglesia y temas en general que nos afectan y que nos llevan a transformar nuestra vida. Por ejemplo, hoy podríamos empezar hablando de nuestro testimonio, de cómo llegamos nosotros a conocer a Jesús, a tener esa relación con Jesús y hoy poder hablar y presentar a Jesús a otras personas. Bueno, comienzo yo entonces por lo que veo. Bueno, conocí al Señor hace alrededor de 15 años ya. La forma como lo conocí fue por medio de una cuñada, mi cuñada, la hermana de mi esposo, que estaba pasando por una situación un poquito compleja y llegaba a casa y empezaba a hablar de un Dios grande, de un Dios maravilloso, de un Dios que estaba cambiando su vida, de un Dios que le estaba permitiendo sentir paz, amor, que la permitía hacerse sentir amada y protegida. Y yo decía, yo quiero conocer de ese Dios, me interesa. Nací en un hogar disfuncional donde mi mamá fue la única que respondió por mí. No tuve hermanos y soy de las personas que creo que cuando uno no tiene una figura paterna o hace falta uno de los dos papás en casa, empieza el ser humano a crecer con ese vacío, con esa... Muchas dificultades, muchas luchas, sí, claro, la soledad, la falta de amor. Situaciones difíciles muchas, para afrontar, especialmente en los jóvenes, en los niños, ¿verdad? Hay muchas situaciones que cambian drásticamente el rumbo de una vida. Claro, y uno empieza a sentirse con falta de amor. No tengo un papá que me ame. Para mí la figura de papá no existía, no conocía a papá. Wow. Y cuando yo escuchaba a mi cuñada hablar y transmitía ese amor que Dios le estaba entregando a ella, yo decía, yo quiero conocer a Dios, no de la forma como me había enseñado mi abuela. Mi abuela era muy creyente, pero ya no quería conocerlo así a través de el testimonio o lo que me decía una tercera persona. Tu crianza fue con tu abuela. Mi abuelo, como con mis muchos abuelos. Niños hoy en día, ¿verdad? Que sí. Sus padres son presentes pero están ausentes por las labores diarias y por todas esas situaciones que se presentan en el día a día y en la vida de una persona, ¿verdad? Así fue. Yo me crié con mis abuelos. Mi mamá tenía que ser cabeza de hogar. Mi mamá trabajaba por darme la educación, una educación muy costosa, porque a veces pensamos que como no tenemos una persona al lado nuestro, queremos llenar el vacío de nuestros hijos con cosas materiales. En este caso, mamá me pagaba el mejor colegio en la ciudad donde yo nací y crecí, pero eso no cubría la necesidad que yo estaba teniendo de tener un papá. Wow, eso también puede alterar la identidad de una persona, de un niño especialmente, ¿verdad? Yo pienso que sí porque al haber una ausencia en el corazón, uno no sabe qué hacer, uno no sabe a quién imitar, uno no tiene una figura que lo represente y que le ayude a formar y a forjar esa identidad que nosotros sabemos que nos la da Dios a través de Cristo.
pero si no hay quien la afirme, pues es una identidad que puede ser moldeada por el mundo. Así es, totalmente. Y bueno, empecé a escuchar a mi cuñada y yo decía, yo quiero eso, yo quiero conocer a ese Dios. Así llegué yo por primera vez a una iglesia donde empecé a sentir no al Dios que me habían hablado y que me habían descrito de pequeña, sino un Dios diferente, un Dios relacional. ¿Cómo era ese Dios que te describían antes? La perspectiva que tenías de Dios antes de conocerlo realmente. Para mí era un Dios muy lejano, wow. Un Dios distante, un Dios que sí nos veía, que sí nos escuchaba, pero que no estaba como tan pendiente de mí. Para mí, yo era una más dentro de todas las criaturas de Dios. Y era muy difícil pensar que Dios me podía escuchar a mí. Pero llego a esta iglesia y empiezo a escuchar la voz de Dios a través del predicador. Empiezo a sentir que Dios me estaba hablando a mí. No era un Dios que le hablaba a mi abuela y que me mandaba a razones con mi abuela, sino era un Dios que me estaba hablando a mí, que conocía mi vida, que conocía mis sentimientos, que era empático conmigo. Y eso me empezó a gustar y yo decía, yo quiero más. Prácticamente Dios era como una historia, ¿no? Que nos mostraban, nos enseñaban, pero que no había una cercanía con Dios. No, para nada, para nada. Y cuando llego a este lugar, eso cambió, porque lo sentí cercano, lo sentí conmigo, lo sentí como un papá amoroso. Puedo decir que experimenté o empiezo a experimentar esa paternidad de Dios a través de ese encuentro. Y apenas estaba empezando. Qué hermoso. ¿Y esto pasa el primer día o va pasando poco? Va pasando progresivamente, pero sí pienso que hay algo que Dios hace y que nos conecta con Él de una vez. Porque yo quería seguir, yo quiero ir. Me encantaba la música, me encantaba la alabanza, amaba escuchar, ya no de una manera como lo había venido aprendiendo la palabra o lo que otra persona transmitía, sino ya lo sentía más cercano, más me está hablando a mí. Empecé a entender un poquito más lo que estaba escrito en la Biblia y así empecé a desarrollar una relación personal con Dios a través de mi Señor Jesús. Me llama la atención que tú dices que ibas dispuesta, queriendo conocer, con una expectativa alta de conocer realmente a ese Dios del que te estaban hablando y que era diferente al Dios que te habían presentado desde tu niñez al día de hoy, ¿no? Sí, absolutamente. O sea que es importante tener una disposición para conocer al Dios verdadero. Hay que tener un interés, una pasión por conocerlo, ¿verdad? Yo creo que sí, indudablemente sí, pero creo que eso viene también de la necesidad que tiene cada persona. Viene la necesidad del corazón de cada persona. Yo iba deseando ver, escuchar, sentir lo que ya había escuchado de mi cuñada. Eso mismo, yo decía, yo quiero eso, porque veía y entendía que Dios estaba haciendo algo grande en la vida de ella. Impresionante, te contagiaste. Me contagié, literalmente, y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Siempre que hablo con alguien, tengo la oportunidad de decir, no cambio mi vida, no cambio lo que yo tengo ahora en Cristo Jesús, por nada. Mi pasado, que ya tal vez en espacios posteriores podremos hablar un poquito más, son cosas que ya Dios dejó atrás y ahora Él me da una nueva vida y me da esa paternidad que tanto estaba deseando yo. Qué bueno. Y te sales de un formato como de no conocer a un Dios verdadero a conocer un Dios presente, ¿verdad? Totalmente. Y allí es donde entiende uno que Dios no es una religión, sino una relación. Así que es. Todo el que quiera puede relacionarse con Dios de la mejor manera y conociéndolo a través de lo que Él es, de lo que Él hace
y del amor que muestra por nosotros, ¿verdad? Total, no hay mejor forma de relacionarse con Dios sino a través de Jesús, y eso lo enseña la palabra de Dios, a través de Jesús, quien es, como dice la palabra, el nombre dado a todo hombre en quien nosotros podemos ser salvos. Pero bueno, amor, yo quiero que también las personas que nos ven, que están acompañándonos en este espacio, conozcan un poquito también de ti. ¿Cómo fue que tú recibiste, conociste a ese mismo Dios que yo he conocido y que acabo de describir un poquito? Bueno, básicamente yo conozco a Dios casi que siendo el último de la familia, llegar a una iglesia a escuchar de él. Era un joven en ese entonces con demasiadas luchas, con demasiados conflictos, con muchos vacíos. A diferencia tuya, yo siempre he tenido mis padres presentes, proveedores, unos padres amorosos, pero llega un momento en mi vida en que me equivoco por influencias de otras personas, de amigos, de amistades. Wow, perdóname que te interrumpa. Es decir, que el entorno, que los amigos sí pueden influenciar en nosotros, ¿cierto? Definitivamente sí. Yo recibí una muy buena educación desde niño, unos muy buenos principios, pero algo empezó a cambiar cuando empecé a querer tener aceptación en un grupo de personas, de amigos. Y con el tiempo vas descubriendo que esas relaciones amistosas no eran tan buenas. Sí. No me estaban influenciando para lo bueno, sino que me estaban influenciando para la rebeldía, para la desobediencia, para hacer prácticas en la calle indebidas. Y en ese ámbito, en ese ambiente, viene un poco la malinformación de la sexualidad. Sí. Y en ese entonces, tengo un encuentro con una chica. ¿Qué edad tenías? Tenía 16 años, pero Wow. todo empezó más o menos a los 14 años, Impresionante. por ahí. Y ella queda embarazada. O sea que fuiste papá muy Fui temprano. papá muy temprano. En plena adolescencia. En plena adolescencia. Y gracias Wow. al Señor, pues mi hija es una mujer hermosa, ya es toda una mujer. Estamos a puertas de ser abuelos. Pero Así de jóvenes. así de jóvenes. En ese momento todo cambia en mi vida, porque es algo que no estoy preparado para enfrentar, es algo que nadie me enseñó y no sé cómo afrontarlo, y empiezan a venir demasiados vacíos, demasiados conflictos. Lógicamente empieza un conflicto con la familia de esta niña, de esta jovencita, porque era una niña, 15 años también. Claro, muy joven. Muy joven. Y a esa edad no tenemos la capacidad de tomar decisiones ni la madurez para poder ser papás de otro niño. Así es. Es como un bebé criando a otro bebé, ¿no? Exacto. Y pues es la edad de la adolescencia, ¿no? Donde adolecemos de sabiduría, adolecemos de experiencia, adolecemos de tener unos sentimientos claros, porque a esa edad muchas personas piensan que se enamoran, o muchos jóvenes piensan que se enamoran, y no es así. El amor es algo mucho más profundo, más denso, que en otro espacio podremos compartir. Pero allí empiezan mis conflictos y empiezo a perderme en el alcohol, empiezo a perderme en la calle, empiezo a perderme con las malas amistades, y eso me lleva a tener una vida completamente vacía. Claro. Aparentemente muy buena, porque los amigos que me rodeaban obviamente decían qué bueno estar tomando, qué bueno estar bailando, qué bueno estar en la calle, pero realmente no sabían lo que había en mi interior. Hay muchas cosas que uno tiene adentro y que nadie sabe como joven, ¿no? Como adolescente. Y es importante poder tener respuestas a todo eso. Por eso este espacio,
para que podamos tener respuestas a todas estas cosas. Y que yo pienso que no es la manera, ¿no? Porque, bueno, yo no tuve problemas de alcoholismo ni de drogas, a pesar de que sí considero que me faltaban muchas cosas, me faltaba vivir y experimentar cosas que escuchaba de amigos y compañeros en el colegio. Pero quiero preguntarte eso. ¿Es cierto, como dicen los dichos populares, que el alcohol ahoga las penas? No, como dice otro dicho popular, desafortunadamente las penas saben nadar. Wow. Entonces, Wow. en ese momento, el alcohol no es solución, ni en ese momento ni en ningún momento, porque el alcohol simplemente es un inhibidor temporal. Okay. Te sientes bien por un momento, después tu cuerpo empieza a perder control de tus sentidos y ahí vienen muchos problemas. ¿Y se soluciona algo? No, por el contrario, estás peor, porque a sumar a tus problemas lo que vives por una noche de diversión es algo mucho más complejo. Y que deja consecuencias, ¿no? Consecuencias graves. Wow. En muchos casos, consecuencias fatales. Por eso el alcohol no es un buen consejero ni es una buena práctica. Ni la droga, ni nada. droga, ni nada que pueda sacarnos de nuestros sentidos. Ni disminuye el dolor, ni nada. No, absolutamente, no, lo empeora. Cuando pasan los efectos de cualquiera de estas cosas, tú estás peor. Te sientes con culpa, te sientes con dolor, amaneces sin dinero, amaneces con problemas que ni te acuerdas tal vez. Es una situación bastante difícil y eso era lo que yo estaba viviendo. Eso era lo que yo estaba experimentando, al punto de que ya era necesario para mí consumir algún tipo de alcohol a muy tempranos días de la semana. ¿El cuerpo empieza a pedirlo? El cuerpo empieza a pedirlo, tu mismo corazón, los vacíos, la tristeza, la ansiedad te lleva tal vez a tener ese tipo de deseo, lo cual ahora entiendo después de todo el proceso que hay formas diferentes, sanas y de verdad que suman a tu vida, diferentes a tener una práctica donde tú pierdas el control de tu vida, porque eso es lo que pasa. En ese momento no quiero saber de nada, me siento en un hueco muy profundo, donde tal vez levantaba la mirada y veía que todo el mundo tenía luz y yo estaba en oscuridad y no tenía a quién contarle, a quién decirle, a pesar de mi familia, que es una gran familia hermosa, que si hubiese acudido a ellos tal vez no me hubiese equivocado tanto. Y ese es el problema, ¿no? Y eso se ve mucho en los jóvenes, en la juventud en general. Siempre buscamos apoyo o consejo de personas de la misma edad y dejamos a nuestras familias. La misma condición en la que estamos. Es un ciego guiando a otro ciego. Claro, sí, y por eso cometemos tantos errores. Yo pienso que todos en algún momento evitamos buscar a personas que realmente nos ayuden a salir de esas situaciones, de esos vacíos, o como tú lo dices, ¿no? De esos huecos, y buscamos personas de la misma edad que tal vez pueden tener algún conocimiento, pero no una experiencia real de lo que puede llegar a ser la vida. Así es, y más si personas están en la misma condición, te van a llevar a seguir practicando lo mismo con más intensidad y entonces vas cayendo más profundo sin darte cuenta. Ahora, hay una aclaración. Las personas que están en la misma condición tal vez no lo hacen con mala intención, sino en un gesto de apoyo, pero lo que están haciendo es hundirte más profundo, y eso es una consecuencia grave. Claro, y me trae esa memoria una frase que escuché en estos días: un corazón dañado no puede ayudar a otro corazón. Un corazón dañado daña. Impresionante. Es algo muy cierto, muy real, y que ocurre con mucha frecuencia, más de lo que imaginamos. Las personas no se embriagan
solamente por tener un momento de Placer o o socialmente. descanso. Hay muchas personas que están embriagándose debido a sus vacíos, ¿sí? Debido a las cosas que internamente están dañándole y le están doliendo profundamente. Y genera más herida, ¿no? Muchas más. Eso es como tal vez una herida cuando uno se cae, que si tú no le das la medicina o si no la tratas debidamente, pues sigue creciendo y se puede infectar. Y qué paradójico, ¿no? Que cuando tú tienes una herida, te haces la curación, te pones la venda, pero inexplicablemente es donde más te golpeas. Cuando estás herido en algún lugar, ahí te golpeas frecuentemente cuando no estás Siempre herido. pasa así. Y es algo muy similar, ¿no? Es algo muy similar. Estás tratando de salir de tus vacíos, pero viene el golpe emocional, o viene el consejo, o la persona que te va a inducir a consumir alcohol, a consumir drogas. Y ahí es donde vuelve a doler la herida y vuelves a abrir la llaga. Y bueno, ¿y vas a la iglesia? Voy a la iglesia. ¿Y cómo empieza ese cambio de realmente dejar esa vida que te estaba llevando a un hueco y ver la luz y ver lo diferente que viene de Dios? Wow. Amor, tú dijiste algo muy, muy interesante al inicio, y es que Dios sabe qué necesidad tiene cada quien. Y yo creo que Dios sabía cuál era mi necesidad y qué era lo que iba a pasar con mi vida. Porque la exposición a la calle, al alcohol, a todas estas cosas, muy posiblemente producen muerte. Claro. Y cuando yo llego a la iglesia, yo era muy apático a todo. Y yo dije, yo voy por una invitación a un evento, a un bautismo. Y dije, pero que nadie me hable, que nadie me toque, que nadie me diga absolutamente nada. Y me senté en una silla, más o menos en la mitad de este lugar. Y empecé a escuchar la música que estaban tocando allí, unas alabanzas que hablaban de Dios, que hablaban de salvación, que hablaban de perdón. Y cuando hablaron de restauración, yo empecé a llorar. Y lo único que dije fue, Dios, si tú existes, si de verdad existes, sácame de este hueco, sácame de donde estoy y yo te creeré. Wow. Y en ese momento empiezo a llorar, sin parar. Y sentí que algo empezó a cambiar en mi interior. Y valga la pena mencionarlo otra vez, a pesar de que tu actitud era, no quiero que me toquen, no quiero que me digan nada, tu corazón sí estaba dispuesto, porque fue quebrantado, fue tocado por Dios. No, estaba tan desesperado, tan dolido, y tan solo. Me sentía con mucha gente a mi alrededor, pero demasiado solo. Y lo único que tenía a mi alcance como salvavidas era decir, Dios, aquí estoy. Haz algo. Haz algo. Le dije, recuerdo que dije, a mí no me queda más sino la muerte. Ya perdí todo. Solamente me queda la muerte. Sácame de esto. Y en ese momento empiezo a llorar. Imagínate, un hombre de casi 2 metros, con un tiempo de vida militar, un hombre recio, llorando. No me importó, la verdad. Supe que Dios estaba haciendo algo en mi vida, y allí sentí un cambio drástico en mi interior. Al salir de ese lugar, recuerdo que yo veía como si hubiesen puesto muchas luces en el cielo, como si todo estuviese más claro, y me sentía con tanta paz. Qué bonito. Me sentía con tanta tranquilidad que yo dije, ¿qué me hicieron en ese lugar? ¿Qué me dieron? Y había esa incertidumbre, ya no me sentía con debilidad. Y allí empieza mi vida con Dios. Supe que Dios había intervenido en el asunto, porque pasó esa semana y mis ganas de consumir alcohol se fueron a cero. Wow, es decir, no tuviste que ir a ningún grupo especializado,
en tratar tipos de alcoholismo, nada. ¿Cuánto duraste tú en el alcohol? Bueno, no tengo el dato exacto, pero lo que sé es que tal vez unos 8 años. Wow. Pero lo que sí sé es que estaba muy profundo, muy, muy, muy adentro. Y así como por ponerle un poquito de humor al tema, yo no iba a Alcohólicos Anónimos porque ya todo el mundo me conocía, ya todos nos conocíamos. Entonces, no había solución en Alcohólicos Anónimos, porque donde yo vaya resultamos todos impresionante. en lo mismo. Pero mira que tú dices algo que es muy importante hablarlo acá, y es que se escucha que a veces uno va a una iglesia y en la iglesia le lavan a uno el cerebro. No sé si tú has escuchado esa frase. Sí, mucho. ¿Tú qué opinas de eso? Yo opino que lo mejor que uno puede tener es un lavado de cerebro, de corazón. Pero no es la iglesia, no es la gente, no es quien predique o quien dé un sermón de la palabra, es Dios directamente. Sí. Lavando tanta suciedad que recibimos, aún sin ser nuestra culpa. Recibimos mucha suciedad, pero lo mejor que a mí me pudo pasar es que Dios mismo me lavara el cerebro, lavara mi corazón y empezase a tratar conmigo de la forma que lo hizo. Claro, y yo lo pienso también en cuanto a mi testimonio, y concuerdo contigo, porque a veces tenemos la mente tan sucia, y sucia no me refiero del mugre que a veces limpiamos y sacamos en nuestra casa, sino de pensamientos malos, de baja autoestima, de falta de amor, de sentirnos amados e importantes para otra persona, y llegamos a un lugar donde nuestra mente es intervenida por Dios, porque al fin y al cabo Dios es el único que tiene ese poder para intervenir la mente, para intervenir el corazón. Totalmente. Y empieza como a quitar lo malo, ¿no? La mancha, los malos pensamientos, los malos sentimientos, los vacíos, y empieza a traer lo nuevo que viene de Él. Y lo dice la palabra, Dios es bueno y todo lo bueno desciende de Él. Así es. Yo creo que acá hay algo clave, ¿no? Tanto tu testimonio como mi testimonio indican que uno a veces se predispone con los lugares donde puede ir a conocer a Dios. Pero mientras tú estés dispuesto para conocer a Dios, Él va a hacer algo maravilloso en nuestras vidas, como lo hizo contigo, como lo ha hecho conmigo, porque son infinidad de testimonios. Pero allí, cuando entendí que el Señor había hecho algo en mi vida, perdí la prevención con las personas que estaban allí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque entendí que todos llegamos a un lugar, a una iglesia, con demasiado dolor, con demasiadas fallas, con demasiadas equivocaciones. Y allí no hay nadie perfecto. No. En las iglesias no hay nadie perfecto. Entonces el único que es perfecto es Dios, y Él fue el único que pudo sacarme de ese hueco tan profundo y oscuro en el que me encontraba. Y es algo que me gustaría que las personas conozcan y lo escuchen. No es el lugar, no son las personas, es Dios. Totalmente, es Dios. Y ahorita que te escuchaba, venían a mí 3 palabras que en mi vida personal han sido muy, muy impactantes y muy importantes, y han transformado, han ayudado como en esa transformación, y son el amor, la aceptación y la restauración. ¿Cómo recibimos ese amor de parte de Dios? Diferentes contextos, diferentes situaciones, diferentes problemas, diferentes personas, pero que fuimos amados por un Dios bueno, por un Dios que ama genuinamente, que fuimos aceptados y no fuimos rechazados por nuestra condición. Ay, es que usted es un alcohólico, ay, es que usted es una hija ilegítima, o con el perdón de la audiencia, como lo decía y lo conocía en mi tiempo, una persona bastarda,
una persona rechazada por su papá, abandonada por su papá. Pero a Dios eso no le importó, sino que nos acepta y nos hace parte de, y la restauración que viene como consecuencia de ese amor de Dios para nosotros. ¿Qué opinas tú de esto, amor? Así es, totalmente cierto. Y partamos de un hecho, ¿no? Que si nosotros estamos en este mundo es porque Dios nos amó y permitió que estuviésemos aquí. Y si podemos acercarnos a Dios y Él permite que nosotros podamos ser cercanos a Él, es porque Él nos acepta. Y cuando recibimos la restauración de todas las cosas malas que hemos recibido, entonces podemos hacer lo que estamos haciendo, testificar de que hay un Dios que vive, hay un Dios que sigue haciendo cosas maravillosas y hay un Dios que nos ama profundamente. Y lo dice la palabra, ¿no? El Señor, Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. La diferencia con el ser humano, nosotros somos cambiantes, nosotros pasamos por situaciones como las que hemos hablado acá, pero Dios es el mismo y el amor de Dios se extiende de generación en generación. Así es. Qué bonito es poder tener este espacio donde podamos hablar de las cosas que como seres humanos hemos vivido, seres humanos muy vulnerables, pero también ver cómo Dios en su infinita misericordia va cambiando la historia de cada uno de nosotros. Es muy bonito. Así es, y sé que alguien nos está escuchando y hoy por algún motivo Dios quiere que entiendas que Él te ama, que Él te acepta y está dispuesto para restaurarte. Dios siempre está esperándonos, está a la puerta siempre allí esperando que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón y le permitamos a Él entrar. Eso pasó con nosotros y lo que tú dices, ese amor va de generación en generación y hoy podemos decir, por causa del amor que Dios nos mostró al restaurar nuestras vidas, hoy nuestros hijos conocen a ese Dios viviente. Y muy posiblemente ellos no van a tener que sufrir lo que nosotros sufrimos. Tendrán luchas en la vida como todo, porque la misma Biblia dice, ¿no? En el mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido, dice Jesús. Jesús ya venció todas esas barreras. Jesús ya venció la depresión, la ansiedad, la tristeza, los vacíos. Él venció el alcoholismo, la drogadicción. Él venció todo tipo de pecado. Y hoy podemos hacer que ese amor y todo el amor que Él nos ha dado a través de la cruz pueda extenderse a muchas más personas. Así es, y qué bonito poder hablarte a ti, que no sabemos quién nos está escuchando, no sabemos en qué lugar estás, pero decirte que tienes esperanza. Así no es. importa tu condición de lo vil y menospreciado, levanta a Dios para avergonzar a los sabios. No importa la situación que estés viviendo, lo importante es que puedas saber que así como lo hizo con mi esposo, que así como lo hizo conmigo, en diferentes circunstancias, en diferentes tiempos, en diferentes lugares, porque mi esposo vivía en Bogotá y yo nací en Cúcuta, sin importar el lugar, sin importar ninguna condición, Dios siempre está dispuesto a entregarnos ese amor, a hacernos aceptos, como lo dice la palabra, en Cristo Jesús, y a restaurar nuestra condición, para que un día tú que estás ahí escuchando puedas también sentarte en un lugar y testificar de lo que Dios hizo en tu vida a través de Cristo Jesús. Qué bonito es este espacio y ojalá podamos seguir interactuando incluso con las personas que están ahí, que nos escuchan, que nos ven, que podamos tratar diferentes temas, porque hay muchos temas a tratar. Hoy empezamos con nuestro testimonio, pero qué bueno poder abarcar esos temas que tantas cosas, tantas vueltas le dan a nuestra mente y a nuestro corazón. Es totalmente cierto y tendremos la oportunidad de poder escuchar
las situaciones de las personas, de los que están siguiéndonos, y que podamos tener esa luz que un día el Señor nos mostró y por la cual seguimos caminando a pesar de los años, y que cada día nos enamoramos más, Sí, y totalmente. cada día somos más restaurados, más limpios y más aptos para seguir caminando en el camino del Señor, ¿no? Que finalmente Él está interesado en que nuestra vida sea buena, plena y muy feliz. Qué bonito, mi amor. Y así como dice una frase, retroceder nunca, rendirnos jamás. Así que vamos hacia adelante. Esperamos haber aportado algo a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y poder seguir creciendo con ustedes en este espacio especial llamado La Iglesia. En este espacio esperamos que podamos tener un sinnúmero de experiencias y de testimonios de lo que Dios va a hacer. Así que muy próximamente podremos compartir un nuevo episodio de La Iglesia para que usted y yo estemos en sintonía. Les invitamos a cada uno de ustedes a poder comentar su testimonio a través de lo que Dios le habló, para que otras personas también sean impactados y así poder estar juntos compartiendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Un abrazo, les amamos. Adiós. Somos uno en el amor divino, la iglesia